Evita el exceso. La cosa es buscarle. Indio presenta. No le busques. Este es el podcast del Warpig en indio.com.mx. Y entonces ya no se va a hablar de la violencia en México, del México violento y rojo. Se firma un pacto para no hablar de la violencia, como si esta fuera a desaparecer, como si los encargados de combatirla hubieran hecho bien su trabajo, porque en el fondo es eso. Muchos de los generadores de violencia son instancias gubernamentales. Basta pedirle información al IFAI o a la Comisión de Derechos Humanos para ver cuántas quejas hay sobre abusos y violaciones perpetrados por, entre comillas, agentes del orden. Entonces se les pide a los medios no hablar ya de eso o moderarse. Esto me lleva a pensar muchas cosas que no necesariamente tienen que ser verdad, pero pienso que es una forma de proteger aún más a los abusivos de siempre. Es una forma de decir, no pudimos con el paquete, los esfuerzos fueron en vano, la violencia en México nunca se va a erradicar, así que mejor dejemos de hablar de eso y concentrémonos en los candidatos a la presidencia. Yo quiero ser presidenta de México. La campaña para transformar a México la tenemos que hacer entre todos. ¿Están de acuerdo en eso? El discurso de las televisoras, desde mi punto de vista, claro, parece redactado por alguna de sus escritoras de alguna telenovela donde siempre la más pobre es la más guapa y se casa con un magnate al final. Tiene frases como dimensionar adecuadamente la información. ¿Quiénes la van a dimensionar? ¿Las televisoras? Si tienen mucha cola que les pisen, la neta. Si por ellas fuera, habría noticias sobre la selección mexicana de fútbol todo el puto día. Y de sus negocios millonarios, claro. Bueno, y de embarazos de famositas. ¿Para qué hablar de violencia, dicen? ¿Con qué cara lo piden? ¿Con qué cara? Dos compañías violentas. Basta ver cómo se pelean el varo, cómo se le da foro a sectas religiosas, cómo se defiende a sacerdotes pederastas, cómo copian sin permiso ideas de programas de otros países, cómo le hacen anuncios a candidatos y políticos disfrazados de nota informativa, cómo piden que se dimensione adecuadamente la información si ellas nunca lo han hecho. Presentar siempre este tipo de información en su contexto correcto, en su justa medida y según su importancia. Es como si se pidiera que ya no se transmitan ni se hable de los partidos de la selección mexicana. ¿Para qué? Siempre pierden, nunca se avanza, siempre es lo mismo, se desmoraliza a la población. Que también qué pendejada dejarle tu bienestar mental a 11 pinches güeyes inflados por, claro, las televisoras que piden ahora dimensionar adecuadamente la información. Pensemos en ganar confianza, pero no en ganar copas ni títulos. Piden que se deje claro que la violencia es producto de los criminales. Así, cuando una familia sea abatida por accidente, ¿verdad? Pues digan que esos niños de 7 años eran narcotraficantes peligrosísimos y ya, que no se investigue. No fue culpa de nadie, si los mataron fue porque son criminales y listo, fácil. Lo que sigue. Se manifiestan a favor de limitar la difusión de imágenes y fotografías de violencia y terrorismo. A este choro yo le veo dos caminos. Primero, preparan el terreno para discriminar más de lo que ya se hace al periodismo verdadero. No al periodismo lambiscón que aplican ambas televisoras, sino para decir que los que están fuera de su pacto, como publican fotos de violencia que hay en el país, entonces están de parte de los malos. Una onda, nosotros que ya hacemos como que no hay violencia somos los chidos, y los que siguen hablando de violencia algo tendrán que ver con el crimen organizado. Así que cuidado con eso, amigos periodistas de verdad. El otro camino es que, como chance, a lo mejor alguien no está haciendo bien su chamba o no la puede hacer bien por las razones que sean, pues se le hace el paro no difundiendo la violencia que nunca pudo frenar. La violencia que muy chingonamente se trató de combatir con más violencia y generó, claro, más violencia. Y como hay culpables, mejor ya no hablemos de violencia, mejor hablemos del Chicharito. Así, con censura, se pretende, y lo que sigue por supuesto no son mis palabras, rescatar al México dinámico y emprendedor. Ajá, suena como cuando un agente judicial te dice que para localizar tu carro robado, le des una lana por fuera, para rescatar a tu auto dinámico y emprendedor. Y claro, ese judicial es quien se lo robó. Lo triste es que la violencia, que existe aunque la echen debajo de la alfombra, no la reciben los carros. Las víctimas son siempre personas.
Evita el exceso. La cosa es buscarle. Indio presentó. No le busques. Este fue el podcast del Warpig en indio.com.mx.